ahora nos vamos a referir a las posiciones relativas entre dos rectas en el plano. O sea, cuáles son las posibilidades que podemos encontrar dibujadas dos rectas en el plano R2. Bueno, la primera tiene que ver con una situación de paralelismo, ¿no? En este caso, lo que digo es que L1 es paralela a L2. En este caso hablamos de una situación de perpendicularidad, hablamos que L1 es perpendicular a L2, ¿sí? Entonces, y en este tercer caso, lo que hablamos es que las rectas son secantes, o sea, secante significaría que existe una intersección, pero el ángulo entre ellas no es 90 grados, sino que es otro ángulo. Entonces acá diríamos que son secantes, ¿sí? No perpendiculares. En algunos libros aparece como rectas oblicuas, ¿sí? Entonces, paralelas, perpendiculares y secantes no perpendiculares. Esas serían las tres situaciones. Para estudiar o para determinar, dadas dos rectas, cuál es la posición que le corresponde, nosotros podemos trabajar con la información tanto del vector normal como del vector director, porque por ejemplo, esta recta tiene un vector director, que vamos a llamar de 1, ¿sí? Y esta recta tiene un vector director de 2. También sabemos que, de acuerdo a la ecuación, podemos estar teniendo, en lugar de la información del director, la dirección de las normales, ¿no? Si esto llamo normal 1 y a esto lo llamo normal 2, lo que debe pasar es lo siguiente, pues debe pasar que si las rectas son perpendiculares, lo que debe pasar es que los directores también lo van a hacer, ¿sí? De 1 va a ser, perdón, si las rectas son paralelas, los directores son paralelos también. Y también va a suceder que los normales van a ser paralelos, ¿sí? También podemos trabajar con la relación entre el director de una recta y el normal de la otra. Fíjense, si L1 es paralela a L2, el producto, o mejor dicho, el normal de la recta 1 va a ser perpendicular al director de la recta 2, o sea, el normal 1 es perpendicular al director de la recta 2. Entonces esto implica que el normal 1, ¿sí?, escalar el director 2 da 0. ¿Sí? Y de la misma manera podría decir que el normal 2 es perpendicular al director 1. Entonces también estaría pasando que este producto escalar da 0. Es decir, para hablar de paralelismo podemos hablar de una relación entre directores de las rectas, entre normales de las rectas, o entre director de una y el normal de la otra. Cualquiera de las dos situaciones me permite analizar si estoy en presencia de rectas que son paralelas. Vamos a las rectas perpendiculares. Acá también pasa algo parecido. No vamos a hacer todo el análisis, pero también podemos pensar en los directores y en los normales, ¿sí? Este va a ser el director de la 2, este va a ser el director de la 1, ¿sí? Y vamos a tener, este va a ser el normal de la 1, y esto que está acá va a ser el normal de la 2, ¿no? Entonces, también podríamos decir que si las rectas son perpendiculares, lo que va a suceder es que los directores también lo van a ser perpendiculares. Y también por ahí podríamos pensar qué pasa con el director de una recta y el normal de la otra. Fíjense, el director de la primera, ¿sí?, es perpendicular, perdón, es paralelo, el director es paralelo al normal de la otra recta, ¿sí? Entonces, esta relación también hablaría de perpendicularidad entre las rectas. O también podría decir que el de 2, fíjense, el de 2 es paralelo al normal 1. Entonces, bueno, de la misma manera que en este caso podemos trabajar con directores o con normales. Y esta tercera situación podemos pensar que en realidad tanto los directores como los normales no siguen ninguna de estas dos secuencias. Entonces, si yo tengo que determinar, dado dos rectas, cuál es la posición que está ocupando en el plano, puedo como alternativa llegar a esta conclusión como descarte de estas dos. Pruebo que las rectas son paralelas, no lo son, voy a pensar si son perpendiculares, tampoco lo son, entonces por descarte digo que son secantes no perpendiculares, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo.
yo tengo la recta T, dada por el xy igual al 1, 0, más 2 veces, perdón, más lambda veces el 1 menos 2. Y tengo la recta R, que va a ser igual al x igual a 2, más 3 lambda, igual a menos 1, más 2 lambda. Entonces, en este ejemplo, lo que puedo pensar como para determinar la posición de entre t, tengo que encontrar la posición entre t y r. Lo que puedo pensar son en los directores, ¿no? Porque de acuerdo a la información que tengo de ambas ecuaciones, puedo decir que el director de la recta t va a ser el 1 menos 2 y el director de la recta r va a ser igual al 3, 2. Trabajo con los directores. Al trabajar con los directores, empiezo a analizar si las rectas son paralelas, ¿sí? Las rectas van a ser paralelas en el caso de que los directores sean paralelos. Entonces, yo lo que tengo que ver es si el director de t es paralelo al director de r, ¿sí? Esto es lo que tengo que preguntar. Para eso puedo hacer el cociente de componentes homónimas y ver cuánto da. Claramente, si hacemos un tercio y hacemos menos 2 sobre 2, estos cocientes dan distintos. Entonces, afirmamos que es imposible que las rectas sean paralelas. No son paralelas. ¿Sí? Entonces ahora me pregunto, bueno, vamos a ver si son perpendiculares. Entonces me pregunto, si las rectas son perpendiculares, lo que tiene que pasar con sus directores es que los directores son perpendiculares. Me pregunto si eso sucede. Entonces tendría que hacer la cuenta 1 menos 2, escalar 3, 2. Y ver si esta cuenta da 0, ¿no? Eso hablaba de vectores perpendiculares. Esta cuenta da 3, 3 menos 4. Esto es distinto a 0. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que el director 1 no es perpendicular al director 2. No son perpendiculares. Bien, entonces los directores no son paralelos, no son perpendiculares. Entonces, a la conclusión que debo llegar, entonces, es que las rectas no son paralelas, no son perpendiculares, sino que son secantes no perpendiculares. ¿Sí? O sea, esta es una alternativa para descubrir la posición de dos rectas. Vamos a referirnos a una condición particular de las rectas paralelas, que tiene que ver con rectas que son coincidentes. ¿Sí? Hay un caso particular. O sea que lo que voy a decir es que el caso particular tiene que ver con que L1 sea coincidente con L2. ¿Sí? Bueno, en ese caso también va a suceder esto que escribimos acá, o sea, la condición entre rectas paralelas se va a cumplir, pero además se va a cumplir otra cosa. Se va a cumplir que si yo tomo un punto P, que pertenezca a la primera recta, ese punto también va a pertenecer a la otra. Y eso va a suceder ¿para qué? Para todos los puntos que están en una recta o que están en la otra. Todos los puntos de una son puntos de la otra. Entonces sucede que para todo punto perteneciente a L1, ¿sí? Entonces sucede que ese punto P también pertenece a la L2. Esto estaría hablando de que las rectas no están separadas, sino que están una arriba de la otra. Hay otra cuestión también importante para hablar de las rectas paralelas. ¿Se acuerdan de las ecuaciones explícitas? Si la recta, por ejemplo, está dada de ecuación, la ecuación es igual a mx más b en forma explícita, ¿se acuerdan que teníamos pendiente y ordenada al origen? Si las dos rectas están escritas de esa manera, vamos a suponer que esta es la ecuación de la L1 igual a m2x más b es la ecuación de la L2, b1 y b2 para diferenciar las ordenadas al origen. Lo que estaría sucediendo si las rectas son paralelas, si L1 es paralela a L2, va a suceder que las pendientes van a ser iguales, las pendientes de ambas rectas, M1 y M2. De la misma manera, fíjense que si pensamos ahora, ¿qué pasa con las pendientes cuando las rectas están dadas en forma, cuando las rectas son perpendiculares?
Si nosotros tomamos la ecuación de la L1 y la ecuación de la L2 en forma explícita, fíjense lo que sucede. La L1 la podríamos escribir de qué manera, ¿sí? Tomamos esta y la escribimos en forma implícita, o sea, igualamos a 0. ¿Qué sería? I menos M1X menos B1, todo esto es igual a 0. Y la L2 tendría una estructura parecida, sería I menos M2X menos B2 igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que de la manera explícita lo que teníamos como información eran las componentes de un vector normal a la recta? Entonces, ¿qué podemos decir? Nosotros podemos decir que el normal 1 va a ser un vector que va a tener en X menos M1, ¿sí? Y en Y 1, ¿sí? ¿Se acuerdan que eran los coeficientes de X y de Y, las componentes de la normal? Y N2 va a ser lo mismo. N2 va a ser menos M2 en X, 1, coeficiente de Y. Entonces, ¿qué está pasando? Si estas rectas son perpendiculares, si L1 es perpendicular a L2, ¿no? Si L1 es perpendicular a L2, entonces este producto escalar ya sabemos que tiene que ser igual a 0. Entonces lo que tendría que ser igual a 0 es que menos M1, 1, escalar menos M2, 1, sea igual a 0. Si hacemos el producto, esto me queda M1 por M2, ¿sí? Más 1 es igual a 0. Y acá me aparece una relación entre las pendientes si las rectas son perpendiculares. ¿Cuál es la relación? Y la relación es que el producto entre M1 y M2 tiene que darme como resultado ¿cuánto? Menos 1. Surge de esta ecuación, ¿no? Esto es algo interesante para pensar en rectas que son perpendiculares y su ecuación está dada en forma explícita, para saber qué relación tiene que tener las pendientes, ¿sí? Por ejemplo, bueno, podemos plantear algún ejemplo con dos rectas de este tipo, ver si el producto da menos 1, si el producto da menos 1 de las pendientes implicaría perpendicularidad entre las